Dios es bueno y para siempre su misericordia. Tienen un hermoso país. Yo esta mañana estaba orándole al Señor y yo le pregunté con un corazón sincero: Señor, ¿no te habrás equivocado de país al enviarme a Sudamérica? Realmente es increíble toda la belleza natural, la calidad humana, y es realmente asombroso. Es tan paradisíaco Chile que ustedes tienen una ciudad que se llama Valparaíso. Es increíble realmente. ¿Sabe qué? Yo vengo de Corea y hace 70 años atrás mi país había sufrido una guerra. Prácticamente todo el país quedó devastado. Y Chile fue uno de los pocos países en América Latina que nos han brindado una ayuda financiera. Fui a los documentos y registra $250,000 en la década del 50 a comienzos, lo cual traducido en estos tiempos sería un equivalente de millones y millones de dólares. Por eso yo estoy muy contento de venir a un país en donde hemos tenido una afinidad de ya 70 años atrás. Además, el Tratado de Libre Comercio que se firmó hace unos años atrás también. En el año 1994, mi pastor, el pastor Yonggi Cho, había visitado Chile. Así que estaba contabilizando y volver a estas tierras luego de 29 años para que sea predicado el mensaje de la cuarta dimensión es para mí una honra increíble. Así que estoy muy contento. ¿Sabe qué? Todo lo que voy a compartir en esta mañana en parte está en este libro al final. Pero vayamos a la Biblia, el libro de los libros. Si me acompañan en Mateo 8, capítulo 8, versículo 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí, quiero, le dijo. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Amén. Yo preparé un mensaje que se titula El principio de la honra y la obra del Espíritu Santo. ¿Puede repetir conmigo? El principio de la honra y la obra del Espíritu Santo. Cada vez que visito una ciudad en América Latina, la gente ya me conoce y me pide predicar cuarta dimensión. Así que en esta mañana yo preparé un mensaje muy especial. Va a ser un manjar que van a estar disfrutando en este mediodía. ¿Qué es cuarta dimensión? En geometría, una rama de la matemática, dice que un punto es cero dimensión. Pero cuando usted une un punto y otro punto y se forma una línea es primera dimensión. Cuando usted tiene una línea y traza otra línea y así sucesivamente, se va a formar un plano. Un plano es segunda dimensión. Cuando usted tiene un plano y arriba le pone otro plano y otro y así sucesivamente, se forma un cubo. Un cubo es tercera dimensión. Y los físicos como Einstein toman de esa teoría de la geometría para explicar el mundo de la cuarta dimensión. Pero claro, aquellos que no tienen a Jesús en su corazón tienen un gran problema para entender qué es cuarta dimensión. Porque ¿cómo se explica un mundo que está más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos y tocar con nuestras manos? Pero aquellos que tenemos al Espíritu Santo, esto es muy simple, porque Juan 4 dice, Dios es Espíritu.
Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos en espíritu y en verdad. Quiere decir de que esta actividad que nosotros estamos haciendo no es algo mundano, algo secular. Solamente podemos entender aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, porque nuestra adoración es en verdad y en espíritu, porque Dios es espíritu. Es decir, con la teoría de que los físicos están tratando de intentar, sería la cuarta dimensión espiritual. Dios es un Dios invisible a los ojos físicos, pero aquellos que tenemos nosotros a Jesús obviamente entendemos, porque Dios es Dios de Immanuel, Dios con nosotros. Dios no está a 1.000.000 de distancia de kilómetros, sino está aquí, y hoy se cumple una palabra profética, porque Jesús hace 2000 años dijo: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo allí estaré junto a ustedes. Y el Señor Jesús no se fue de vacaciones, sino está con nosotros aquí presente. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús aquí presente. Por eso nosotros cuando ofrendamos, cuando nosotros adoramos, cuando cantamos al Señor, estamos aplicando ¿qué cosa? Principio de la cuarta dimensión espiritual. Y hoy yo les quiero presentar un nuevo principio, que es el principio de la honra. A través de la honra usted puede mover la cuarta dimensión espiritual. ¿Y sabe qué? El tema de la honra no es fácil de entender, sobre todo aquí en Occidente. Y yo les quiero decir, porque yo vengo del otro lado del mundo, de que Oriente y Occidente tienen muchísimas diferencias culturales. Por ejemplo, allá en Oriente, nosotros en Corea del Sur, cuando nosotros nos saludamos, la otra persona puede estar a 10, 20, 30 metros de distancia y nosotros saludamos. 안녕하세요. Pero aquí en América Latina no, sino la gente viene y me abraza: pastor, ¿cómo está? ¿Cómo está su esposa, sus hijos, sus padres, sus tíos, su congregación, su mascota? Y no me sueltan, me aprietan tan fuertemente que sinceramente yo les confieso, me quedo sin aire. Muy distante la manera aún de saludar. Y sabe que en términos de honra, nosotros allá en Oriente, cuando nosotros llamamos a una persona, no solemos llamar por su nombre, sino nos referimos a él mediante una posición social. Entiendo de aquí en Chile, la gente, más que una posición social, la gente cuando llama a otro se refiere por su nombre o por su apellido, pero por su nombre, en fin. Pero no es así en nuestra cultura. En nuestra cultura, cuando tomamos un taxi y queremos dirigirle la palabra, decimos señor taxista. O cuando estamos en la empresa trabajando y tenemos que reportar algo al jefe, decimos señor director. Cuando viene un electricista a casa para arreglar algo y queremos hablarle, decimos señor electricista. Cuando nos estamos refiriendo al presidente de la nación, decimos señor presidente. Y lo mismo ocurre en las iglesias. Nosotros no llamamos al pastor por su nombre, sino en reverencia le decimos simplemente pastor. Y esto se respira en toda la cuestión cultural. Aquí en América Latina yo tengo un gran problema, y es que cuando veo y conozco a nuestros nuevos pastores, ellos me dicen: aquí están mis hijos, y sale muchos hijos. Y me dicen: este fulano de tal, este fulano de tal, este fulano de tal, este fulano de tal y este fulano de tal. Y luego yo tengo problemas porque quiero dirigirle la palabra y no me acuerdo su nombre. Ay, eso es un gran problema. Pero nosotros en Corea no tenemos ese problema, porque es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y la quinta. No hay ningún problema. Entonces la gente ya me conoce y me dice: pastor, ¿usted no recuerda? Es la quinta.
cuando se me acerca, por ejemplo, mi suegra, yo me pongo de pie. Señora suegra. ¿Por qué se ríen? Aquí en América Latina es un poquito distinto. Bueno, dejémoslo ahí. Pero sucede que un pastor, yo estuve contando acerca de que en Oriente no solemos llamar por su nombre, sino con mucho respeto y reverencia, llamamos por su posición social. Un pastor me dijo, tiene usted razón. Y él, su nombre es Jorge. Y sucede que había llegado como un hermano más, pero luego con el paso de los años se convirtió en pastor. Pero sucede que la gente que ya había conocido de hace muchos años atrás, le seguían llamando Jorgito, Jorgito. Y él se sentía muy menospreciado. Entonces, casi como llorando, me dijo, pastor, me siento un alfajor. Aquí en Chile consumen alfajor Jorgito. ¡Oh! Entonces yo le tuve que ministrar. Pastor Jorge, usted no es un alfajor. Usted es un gran hombre de Dios. ¿Sabe qué? Es muy distinto esta dinámica de Oriente y Occidente. Les traigo a colación este tema porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es un contexto oriental, hace 2000 años en Asia Menor. Y el Señor Jesucristo estaba tratando a orientales. Por eso se respira la cultura oriental. La gran pregunta es, si así como dice la palabra, toda la gente se abalanzaba sobre la persona de Jesús, gente que tenía muchísimos problemas de la vida, enfermedades incurables, problemas mentales y espirituales. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús, siendo hijo de Dios, no sanó y no obró milagro a todos? Si Dios es bueno, ¿por qué a algunos no lo atendió de una manera amable? Esa es la pregunta que yo me hacía. ¿Y sabe qué? Encontré en algún momento de mi vida, hace no muchos años, esto de títulos. La gente cuando se acercaba a Jesús le otorgaba un título. Obviamente hay gente, porque es una zona donde converge África, Europa y Asia. Por eso hay también algo de cultura occidental. Por ejemplo, el bandido que murió, fue crucificado junto a Jesús, él simplemente dijo, Jesús, eso es cierto. Pero si usted lee muy detalladamente los evangelios, se va a dar cuenta de que la gente, la gran mayoría cuando se acerca a Jesús, no dice Jesús, no lo llama por su nombre, sino le otorga un título. A través de ese título, nosotros representamos en nuestra cultura oriental honra, o si no, deshonra. Cuando nosotros queremos honrar a alguien, decimos, por ejemplo, señora suegra. Honra no solamente está en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento en hebreo es kabad. Diga conmigo, kabad. Kabad da la idea de algo muy preciado, pero también muy pesado, como el oro. Eso es honrar. O sea, honrar a Dios es considerar algo tan pesado como el oro. En 1 Samuel 2:10 dice, yo el Señor Dios de Israel lo afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Vaya, si el principio de la honra no es importante. Esta palabra en el Nuevo Testamento es timi. Diga conmigo, timi. Timi significa lo mismo que kabad, exactamente lo mismo. Pero la palabra en contrapartida, que es deshonra, se llama atimia. ¿Qué significa atimia? Subestimar, menospreciar y, escuche, considerar como si fuera materia fecal. Algo que yo ni siquiera quiero considerarlo.
eso es deshonra. La gran pregunta es, ¿por qué aquellos que vinieron con una dolencia, aquellos que vinieron a Jesús para pedirle algo, por qué algunos recibieron y por qué otros no recibieron nada por parte de Jesús? Y empecé a buscar episodio por episodio, historia por historia, personaje por personaje, de por qué. Y encontré de que el título que la gente le otorgaba a Jesús marcaba consecuentemente la obra del Espíritu Santo o no. Obviamente el cómo llamar no es todo. Por ejemplo, hay gente que se acercó a Jesús y simplemente se puso de rodillas. El ponerse de rodillas también representa un acto de honra. Pero fíjese, donde hay honra, siempre hay un milagro del Espíritu Santo. Y donde no hay honra, es más, hay deshonra, no hay obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Nazaret. Nazaret, un pueblo donde Jesús había crecido. Pero cuando Jesús volvió en su ministerio público, la gente se acercó diciendo, ¿pero quién es? ¿No es el hijo del carpintero? Y nosotros aquí, después de 2000 años, por ahí no tomamos dimensión de la deshonra que significa eso. Pero ellos lo que estaban queriendo decir, pero este no es el hijo de José, el hijo de María. Pero ¿cómo dice que vino del cielo si lo conocemos desde que era niño? O sea, había subestimación, había deshonra, había menosprecio. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor ahí. Por la incredulidad no hizo allí muchos milagros. Marcos 6:5 dice, no pudo. ¿Pero cómo? ¿Jesús Todopoderoso? No, dice no pudo. Es decir, la deshonra frena el milagro sobrenatural. Condiciona a Jesús. Jesús no se complace, no se siente cómodo, no está feliz. Cuando, por más necesidad que tenga una persona, si viene con un acto de deshonra, con una actitud de menosprecio, Jesús no obra ningún milagro. Entonces empecé a escudriñar en los santos evangelios y como no tengo tiempo, voy a sintetizar, pero en el Evangelio de Mateo tan solo hay 20 títulos. Pero para resumir, yo quiero simplemente centrarme en dos títulos. Primero, el título de Señor y por otro lado, el título de Maestro. Señor, en el idioma griego, es Kyrios. Por otro lado, Maestro es didaskalos. Kyrios significa Señor, didaskalos significa maestro, pero tiene un sentido que va mucho más allá, porque tiene un peso espiritual. ¿Y sabe qué? Cada vez que la gente se acercaba a Jesús diciendo Kyrios, es decir, Jesús, Señor, siempre había un milagro sobrenatural del Espíritu Santo. Es así que Señor se encuentra muchas veces, pero para que ustedes se lleven una tarea a su casa, les digo Mateo 3:3, Mateo 8:2, Mateo 8:6, Mateo 8:8, Mateo 8:21, Mateo 8:25, Mateo 9:28, Mateo 14:28, Mateo 14:30, Mateo 15:22, Mateo 15:25, Mateo 15:27, Mateo 16:22, Mateo 17:4, Mateo 17:5, Mateo 18:21, Mateo 20:30, Mateo 20:31, Mateo 20:33, Mateo 26:22, son todos los personajes que se acercaron a Jesús, otorgándole el título de Señor, que representaba una honra sin igual. ¿Y sabe qué? Kyrios, hace 2000 años, la gente, la sociedad, lo utilizaba para referirse con reverencia al emperador César.
¿Qué significa Señor en ese contexto? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién enseñorea mi vida? ¿Quién sojuzga mi vida? Y la gente decía con reverencia, el César. Y ahí los cristianos son los que levantaron la bandera del evangelio diciendo, no, el César no es el Señor, sino Jesús es el Señor. Denle un fuerte aplauso, porque eso no ha cambiado después de 2000 años, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por eso hoy en día usted cuando se acerca a Jesús diciendo Señor, está honrándolo y está confesando, Él es quien administra mi vida, Él es quien sojuzga mi vida, Él es quien gobierna mi vida. No es que la finanza gobierna mi vida, no es que los problemas gobiernan mi vida, no es que la circunstancia gobierna mi vida, sino solo Jesús, el Señor, gobierna mi vida. Esa es la confesión. Ahí está el secreto de por qué la gente se acercaba diciendo Señor. Ahora, usted cuando analiza todo esto, es algo increíble. Todos los que otorgaron el título de Jesús recibieron un milagro sobrenatural. Todos, sin excepción. Pero por otro lado, la gente también se acercaba a Jesús diciéndole maestro, didáscalos. Mateo 8:19, Mateo 9:11, Mateo 12:38, Mateo 17:24, Mateo 19:16, Mateo 22:16, Mateo 22:24, Mateo 22:36 y hasta aquí. La pregunta es, ¿y qué pasó a aquellos que se acercaron a Jesús diciendo maestro? No pasó nada. Ni un milagro encontramos en Mateo. La pregunta es ¿por qué? Y cuando uno analiza en los evangelios, pero sobre todo en Mateo, ¿sabe quiénes son los que dijeron maestro a Jesús? Escribas, ancianos, fariseos, saduceos, esenios, con excepción del joven rico. ¿Qué significa esto? Los maestros, los propios maestros que se acercaron a Jesús cuando tenían que referirse a Él, lo llamaron maestro. ¿Qué significa esto? Yo soy maestro, tú eres maestro, estamos en el mismo nivel. No entendemos por qué la gente dice que viniste del cielo, que eres el Hijo de Dios. No. Tú eres maestro. Yo enseño la palabra de Dios, maestro. Tú enseñas la palabra de Dios, maestro. Estamos en el mismo nivel. ¿Qué significa esto para Jesús? Deshonra. ¿Qué significa? Subestimación. ¿Qué significa? Menosprecio. Por ende, ningún milagro sobrenatural. El Espíritu Santo no pasó por allí. Ningún milagro. Para aquellos estudiosos de la palabra de Dios, pastor, pero cuando avanzamos en los evangelios, los propios discípulos, mire que lo llamaron maestro y no es que no ocurrió ningún milagro. Es cierto, pero en griego no es didáscalos, es epístates. ¿Sabe qué significa epístates? Maestro de los maestros, el maestro. Los discípulos, cuando se refirieron a Jesús, lo que ellos estaban tratando de decir es, Señor, Jesús, tú no eres como los escribas, los fariseos, los saduceos, sino lo que de tus labios sale es palabra de Dios. Y tú enseñas la palabra de Dios, viva y eficaz. Y por eso te otorgamos un título mayor. Tú no eres uno de los didáscalos, tú eres epístates,
el maestro de todos los maestros. Cuando Jesús escuchó eso, daba una palabra profética, daba una palabra de bendición. ¿Por qué? Porque Jesús fue honrado. La palabra Kyrios aparece 20 veces en Mateo por parte de 9 personajes. Lo que más me llama la atención son los 2 ciegos de Jericó, quienes dijeron: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe qué significa Señor? Honra. ¿Sabe qué implica hijo de David? Honra. Porque usted lee, y ahí en Jericó, ¿quién reconoció a Jesús como Señor e hijo de David? Nadie. Solo los 2 ciegos de Jericó reconocieron: Señor, hijo de David. Entonces la gente que dice: no, mucho ruido, silencio, por favor. Y dice la palabra que gritaron aún más fuerte: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y cuando el Señor Jesús detuvo sus pasos y le preguntó: ¿qué quieren que les haga? Otra vez los 2 ciegos dijeron con honra: Señor, queremos ver. Según tu fe sea hecho. Y ocurrió el milagro, la obra del Espíritu Santo. Y así como la mujer cananea, el centurión mismo, que aplicaron este principio de honra no solo una vez, sino otra vez: Señor, otra vez, Señor, otra vez, Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: insistir en aplicar la honra a nuestro Señor. Pero Didáscalos aparece 8 veces y no aparece ningún milagro. ¡Ja! Qué importante que es el principio de la 4ª dimensión en términos de honra. ¿Se acuerda la historia que se levanta una gran tempestad, pero el Señor mismo le había dicho a sus discípulos: pasemos al otro lado? Y de pronto una gran tormenta. Y dice la palabra que el Señor se levantó y dijo: silencio, cálmate. Palabra de Dios. Entonces los discípulos, aquellos discípulos que estaban ya adentrados en el tema de quién era Jesús, eran fieles seguidores, habían visto grandes milagros y prodigios por parte de su maestro. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios, porque hubo una gran murmuración y entre los discípulos se miraban y la palabra dice: ¿quién es este? No sabían quién era Jesús. Y por ahí usted puede tener 10, 20, 30, toda una vida en la iglesia. Y usted sabe muchas cosas, pero no sabe quién es Jesús y no honra lo suficiente. Hoy en día la gran pregunta es: ¿cómo hacemos para traer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y hay principios, y hay reglas, y hay muchas cosas que nos enseñan, pero yo quiero ir al meollo de la cuestión. A mí la Biblia me enseña de que si usted, yo, nosotros no honramos a Jesús y exaltamos a un hombre de sobremanera, estamos preocupados en otras cosas, entonces no hay milagro sobrenatural del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos ocupamos de la centralidad de Cristo en nuestras vidas, siempre hay un milagro del Espíritu Santo. No podemos, después de décadas de servir a Jesús, preguntarnos y nosotros mirándonos: ¿quién es este? No podemos hacerlo. ¿Sabe qué? Un pastor en Argentina me dijo: pastor, aquí, porque la Biblia está en español neutro y dice quién es este, pero aquí en Argentina nosotros no decimos quién es este. Entonces, ¿cómo dice? ¿Y este quién es? Y sabe que los discípulos, con mucho desprecio, subestimación, deshonra, luego de haber escuchado todo, de haber experimentado miles de prodigios y señales, se preguntaron: ¿y este quién es? La pregunta es: ¿nosotros no estamos haciendo lo mismo?
Por eso yo quiero terminar el mensaje de hoy diciendo de que tenemos que crear una atmósfera de honra para con la persona de Jesucristo. Y esto no tiene que ser porque estamos en un templo de regreso a casa, mañana lunes en su lugar de trabajo, cuando vaya y cuando vuelva, porque dice la palabra: yo te voy a bendecir en tu entrada y en tu salida. Pero hay un condicionamiento: obedecer los mandamientos y los estatutos. ¿Qué significa eso? Honrar la persona de Jesús. Cuando usted crea una atmósfera de honra, el Espíritu Santo siempre está presente. Cuando usted pasa de largo la persona de Jesús y usted dice: total, siempre está conmigo, y no honra, no aparta, no santifica ese momento, el Espíritu Santo no está presente obrando milagros y prodigios. Por eso en esta mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Crear una atmósfera de honra. Pregunta: un gran filósofo como lo fue Sócrates, si viniera por esa puerta y se parara aquí, ¿cómo nosotros reaccionaríamos? Bueno, yo creo que me pondría de pie para honrar la gran sabiduría y el conocimiento que tiene ese hombre. Pero si viene por esa puerta y entra a esta iglesia, El Puente, una estrella de cine, o si no, ¿quién es el más querido, amado en Chile? ¿Alexis Sánchez? Si viene Alexis Sánchez corriendo, ¿usted cómo reaccionaría? Todos nos acercaríamos a él pidiendo selfie y lo abrazaríamos por lo que representa a Chile. Ahora la pregunta es: si se acerca el Señor Jesús mismo aquí y se pone aquí en la plataforma, ¿cuál sería su reacción? Y alguien dijo: yo doblaría mis rodillas y confesaría diciendo: tú no eres un ser humano más, eres el Hijo de Dios que murió por mí, y gracias por tu causa tengo vida eterna.